Muchas gracias, diputado presidente. Hemos iniciado este año 2016 con una cadena de parte del presidente de la República en donde pone en la agenda parlamentaria el tema de la reforma fiscal y en donde el señor presidente le pide a esta Asamblea Legislativa que aproveche los primeros días y meses del año para aprobar la reforma fiscal que Costa Rica necesita. Siendo esta mi primera intervención de este año, me parece importante dejar claro y delimitar mi criterio sobre este tema de lo que debe ser el futuro de la reforma fiscal. Desde el 23 de abril del año 2014, o sea, pocos días antes de que don Luis Guillermo asumiera el poder, en una reunión con la bancada del Partido de Liberación Nacional, le dijimos al entonces presidente electo, hoy presidente en ejercicio, que Liberación Nacional había hablado sobre la necesidad de ir a una reforma fiscal en la campaña política, pero que habíamos hablado de una reforma fiscal que aparcaba tanto los elementos de los ingresos como lo que tenía que ver con la reforma en materia del impuesto de ventas para convertirlo en un impuesto del valor agregado, como lo que tenía que ver con la reforma del impuesto de la renta. Pero que también había otra área fundamental que habíamos venido trabajando desde los documentos que elaboró el Ministerio de Hacienda al final de la administración Chinchilla, que constituía toda la agenda relativa a la materia del gasto público. Y que para nosotros iba a ser fundamental que avanzáramos en la reforma a las leyes que significan los verdaderos disparadores del gasto que tiene el Estado costarricense. Señalamos como ejemplo avanzar en materia de reforma en la ley de empleo público, avanzar con las diferentes reformas en los regímenes de pensiones, buscar una regla fiscal que establezca la forma mediante la cual el gobierno de Costa Rica por los próximos 25 años podrá establecer el gasto y la inversión, cuidándose de lo que significa el aumento en el déficit, que revisemos la política de exoneraciones como parte fundamental, los superávit de las instituciones autónomas y de las instituciones en general del sector público, el dinero no gastado al final de un año, de lo cual ya hay un proyecto de ley que se ha remitido a esta Asamblea Legislativa, y por supuesto lo que tiene que ver con instrumentos para la administración tributaria. Hoy, 2 años después, le reiteramos al señor presidente de la República y al gobierno de la República, como lo han dicho ya los diputados don Rolando González, doña Paulina Ramírez y don Olivier Jiménez en diferentes foros, en este plenario y en la Comisión de Hacendarios, de que para que podamos avanzar en la reforma fiscal que Costa Rica necesita, debemos de darle fundamental importancia a la reforma en materia del gasto. Y esa es la parte que estamos echando de menos, porque no hemos visto la decisión del gobierno de la República para avanzar en la reforma de empleo y en la reforma de pensiones. Y esta es una condición sine qua non para que nosotros podamos avanzar en lo que tiene que ver con la parte de los ingresos y del aumento y el cambio en los impuestos existentes hoy en Costa Rica. El gobierno de la República debe de entender que el aprobar leyes que incrementen el gasto, que incrementen el ingreso sin regular el gasto, lo que va a significar ni más ni menos es seguir generando despilfarro con los recursos del Estado a costa de la bolsa de los costarricenses. Pero que además no podemos pensar en la reforma fiscal exclusivamente para seguir metiendo la mano en los bolsillos de quienes ya están pagando impuestos, sino que también debemos de abarcar las medidas que se requieren para poder meter dentro de las obligaciones tributarias a aquellos grupos y contribuyentes o no contribuyentes que están más bien evadiendo el pago y las responsabilidades fiscales. Es por eso que queremos ver al gobierno de la República presentándonos una propuesta integral en materia fiscal y que no solo se crea que
que porque recibimos organismos internacionales hablándonos de las dificultades económicas que vive el país, vamos nosotros a caer en la trampa de no buscar la reforma en materia de gasto, de previo a que busquemos el sacrificio de los costarricenses con más impuestos y con reformas que signifiquen y vengan a agravar las condiciones que ya tienen los contribuyentes en este país. Es por eso que iniciamos este año reiterándoselo al gobierno de la República, como se lo dijo nuestro jefe de fracción el día de ayer, en donde es necesaria una campaña para que se le explique al pueblo de Costa Rica cuál es esa situación fiscal, qué son y cuáles son las medidas que se han tomado y cuáles son las medidas que se van a implementar. Y además, lo más importante, para explicarle a los votantes que respaldaron la llegada del Partido Acción Ciudadana al gobierno, de cómo no era simplemente con que había que parar la corrupción, con que había que cortar los gastos superfluos y con que había que tratar de cobrar los impuestos para poder ajustar las finanzas públicas, como se le dijo al pueblo de Costa Rica equivocada y engañosamente durante el proceso electoral. Liberación Nacional ha sido y será siempre un partido responsable. Liberación Nacional se prepara para ser gobierno de la República a partir del año 2018 y no queremos recibir a un gobierno que vaya a estar en una situación difícil. Por eso estamos dispuestos a poner el grano de arena que sea necesario para solventar la situación fiscal del país, pero con una visión integral de lo que debe de ser esa reforma en materia de finanzas públicas. Muchas gracias, diputado presidente.